Me llamo Aurora Zamudio y tengo 76 años. Vivo en la parte trasera de la casa que una vez fue el sueño compartido entre mi difunto esposo, Tomás, y yo. Él la construyó con sus propias manos, ladrillo por ladrillo, hace más de 40 años, cuando apenas teníamos lo justo para pagar el cemento y un puñado de herramientas. Yo ayudaba en lo que podía. Mezclaba el cal, sostenía las reglas, cuidaba los niveles. Nunca fui una mujer delicada, pero sí silenciosa. No hacía falta hablar mucho cuando todo lo que teníamos lo entendíamos con la mirada. Esa casa, con su techo de teja oxidada y un patio que fue creciendo con bugambilias y naranjos, era nuestro refugio. En su tiempo cada rincón tenía nuestro aliento. El comedor, donde criamos a nuestro hijo Esteban entre tareas escolares y comidas sencillas. La sala, donde reíamos con la radio y soñábamos despiertos los domingos por la tarde. La habitación principal, donde tantas veces recé por su salud, mientras él dormía ya cansado por la faena de la construcción. Luego vino el tiempo del silencio, el tiempo del viudez, que no cayó de golpe, sino como una llovizna sorda que va calando despacio. Cuando Tomás murió de un infarto una madrugada de julio, fue como si alguien apagara el mundo por dentro. Me quedé con Esteban, que entonces tenía apenas 23 años, y unas ansias de vida que no cabían en nuestro barrio. Yo no quería retenerlo, pero tampoco sabía cómo dejarlo ir sin perderme un poco más en la sombra. Por eso, cuando me dijo que se iba a vivir con Leticia, una muchacha de ojos grandes y palabra firme, le deseé lo mejor y le ofrecí el terreno de atrás, el mismo donde Tomás había planeado levantar un pequeño cuarto de visitas algún día. «Haz tu vida aquí», le dije. «El terreno es amplio. Puedes construir algo para ustedes, pero que siempre sepas que esta tierra sigue siendo de tu madre». Y así fue, o eso creí durante muchos años. Al principio, todo fue armonía. Leticia me trataba con cortesía. Incluso me traía pan dulce cuando volvía del mercado. Y yo cocinaba para los tres cuando podía. En esa primera etapa, compartíamos el patio como se comparte el silencio entre personas que se toleran, pero no se aman. Con el tiempo, Leticia comenzó a expandir su espacio como quien extiende un mantel sin pedir permiso. Primero fue una terraza cubierta, luego una ampliación de su cocina, después la barda divisoria. Nunca pedí explicaciones, quizás por miedo a lo que descubriría si las exigía. De algún modo, me convencí de que era mejor ceder que pelear, que por mantener la paz, una madre debía quedarse callada. Me fui reduciendo, no solo en espacio físico, sino en presencia. Dejé de estar en las reuniones familiares porque ya no me avisaban. Dejé de opinar sobre los niños porque ya no estaba al día. Me convertí en esa figura que se mueve en el fondo de las fotos, desenfocada y sin voz. Sin embargo, no me fui. Jamás me fui. Porque esta tierra, con sus grietas y su memoria, sigue llevando mi nombre. Cada mañana, cuando camino descalza por el patio para regar las plantas, siento bajo mis pies el cemento que Tomás mezcló con sus propias manos. No es una metáfora. No es un recuerdo idealizado. Es real. Está ahí, intacto. Y mientras esa base exista, yo también existo. Hay una especie de soledad que no se siente como abandono, sino como costumbre. Una soledad que se camufla en la rutina. Calentar el café en la hornilla vieja, barrer las hojas que caen de la jacaranda, coser el dobladillo de una blusa que ya nadie ve. He aprendido a no esperar nada de los otros, pero aún me sorprendo cuando me ignoran con tanta facilidad. Leticia ha perfeccionado el arte de hacerme invisible. Sus hijos, mis nietos, ya no me llaman abuela. Me dicen Aurora, como si eso pusiera distancia suficiente.
Y Esteban, mi Esteban. A veces me busca con la mirada cuando Leticia no está cerca, como si por un instante recordara quién soy. Pero ese momento se desvanece tan pronto ella entra a la habitación. Entonces él baja la vista y vuelve a ser el niño asustado que aprendió a callar para no desagradar. Nunca le reproché nada. Ni cuando me pidió que cediera la única habitación con ventana para que su hija mayor tuviera más espacio. Ni cuando colocaron una cerca baja que divide el patio por razones de orden, según dijeron. Ni siquiera cuando me cambiaron la cerradura de la puerta principal y me dieron una copia de la trasera. Más práctica para ti, mamá. Me tragué cada una de esas humillaciones con la dignidad de quien sabe que protestar no cambiaría nada. Solo aceleraría el desalojo emocional. Porque sí, vivo aún en mi casa, pero no habito en su corazón. Y sin embargo, no me fui, porque esta tierra sigue siendo mía. A veces me pregunto si Tomás vería con tristeza lo que hicimos con su legado. Si entendería por qué me convertí en huésped, en mi propia propiedad. Si me perdonaría por haber cedido tanto por miedo a perder a mi hijo del todo. No tengo respuestas, pero tengo documentos. Los guardo en una caja de metal debajo de mi cama. La escritura del terreno, firmada en 1981. El plano original que dibujó Tomás. Un papel donde dice que la casa se construyó sobre suelo privado, no ejidal. Nadie parece recordarlo, pero yo sí. Y cada vez que abro esa caja, siento que recupero un poco de mi voz. La gente piensa que las mujeres como yo ya no servimos para otra cosa que calentar comida y contar anécdotas viejas. Pero se equivocan. Hay fuego debajo de estas canas, fuego que ha aprendido a esperar. Porque cuando una ha vivido tanto tiempo ignorada, aprende a leer el mundo con otros ojos. Ojos que ya no suplican afecto, sino justicia. Porque si algo he aprendido en estos últimos años, es que el cariño impuesto es un espejismo. Pero la dignidad, esa que nace de saberse con derecho, es lo único que permanece cuando todo lo demás se cae. Por eso sigo aquí. Por eso no me fui. Porque esta tierra me pertenece. Porque mi memoria está enterrada en este suelo. Y nadie, ni Leticia ni su madre, ni las nuevas cortinas color beige que colgaron en mi antigua sala, podrá sacarme de aquí sin enfrentar la verdad que siempre he guardado en silencio. La verdad de que yo no les debo nada. Que al contrario, son ellos los que han construido su vida sobre mi cimiento. Era martes por la tarde cuando Leticia me llamó desde la cocina, con esa voz suya tan dulce como afilada. Esa voz que suena a sonrisa falsa y a cuchillo escondido entre flores. Me pidió que pasara un momentito, que necesitaba hablar conmigo. Tranquilas, entre mujeres de la casa. De inmediato supe que no traía buenas noticias. Nadie habla así, con tanta miel, cuando lo que viene es una bendición. Caminé despacio, secándome las manos con el delantal de flores que ella misma una vez me regaló en Navidad. Probablemente porque no sabía qué más darme. Entré a la cocina y la vi de espaldas, sacando unas tazas de la alacena, moviéndose con esa seguridad de quien se sabe dueña de todo, incluso de lo que no le pertenece. Esteban estaba ahí también, sentado en una de las sillas altas junto a la barra, con los codos sobre la mesa y la mirada fija en su celular, como un adolescente al que no le interesa nada de lo que sucede alrededor, aunque la tensión en su mandíbula decía otra cosa. Leticia me ofreció café y yo acepté, no por gusto, sino por costumbre. El silencio entre los tres se alargó como una sombra que nadie quiere mirar de frente, hasta que ella, con un suspiro teatral, dejó la taza frente a mí. Se sentó con cuidado, cruzando las piernas como si fuera a dar una conferencia, y dijo, sin rodeos, pero con ese tono de falsa compasión que tanto domina: Aurora,
Queríamos hablar contigo de una situación que ha surgido. No es fácil. Y créeme que si tuviéramos otra opción, no te lo pediríamos. Ahí supe que venía algo definitivo. No era la primera vez que me pedían espacio, tiempo, ayuda o comprensión. Pero esa tarde el aire tenía otro peso, como si cada palabra estuviera siendo empujada por una decisión que ya se había tomado días atrás. Leticia respiró hondo, posó su mano sobre la mía, un gesto que en cualquier otro contexto podría haber sido tierno, y añadió: «Mi mamá viene a vivir con nosotros». Tardé unos segundos en entender lo que eso significaba, aunque en el fondo ya lo había intuido. Llevaba semanas oyendo a Leticia hablar por teléfono con su madre, con voz urgente, con frases como «Esto no puede seguir así» o «Ya no la puedo dejar sola». Pero nunca imaginé que su solución fuera tan simple como arrebatarme lo poco que me quedaba. «Estará mejor aquí», continuó, como si ya estuviera justificando algo. «Y tú sabes que esta casa tiene espacio limitado. Por eso, pensábamos que podrías pasar a dormir unos días en el lavadero. Es solo mientras nos organizamos. Después podemos ver una solución más cómoda, quizás hasta una cabañita en el patio. Pero por ahora, es lo único que tenemos». Me quedé en silencio, mirando el vapor que salía de mi taza. No pregunté si la decisión ya estaba tomada. No le pedí explicaciones sobre por qué no consultaron antes. No exigí saber qué había dicho Esteban al respecto. No hice nada de eso porque, en realidad, ya sabía todas las respuestas. Sabía que Leticia había planeado esto con tiempo, que no era un impulso ni una urgencia, sino un movimiento pensado, medido, decidido, con frialdad. Y sabía también que mi hijo, ese niño que una vez lloraba cuando yo le curaba las rodillas raspadas, había consentido en silencio. Otra vez. «No te preocupes por tus cosas», dijo Leticia con naturalidad. Esteban ya movió la cómoda al lavadero y le puso cortinas. «Mañana le instalamos un ventilador, y si necesitas algo más, lo vemos. Solo es cuestión de adaptarse. Tú siempre has sido muy práctica». Práctica. Esa era la palabra que usaban para no decir resignada, para no decir despojada. Miré a Esteban y él por fin alzó la vista. No había enojo en su cara, ni vergüenza siquiera. Había esa mezcla de incomodidad y cobardía que da más rabia que cualquier insulto. «Es lo mejor por ahora, mamá», dijo, bajando de nuevo los ojos como quien repite lo que le dictaron. Tomé un sorbo del café ya frío y me obligué a asentir, no porque estuviera de acuerdo, sino porque era lo único que podía hacer en ese momento sin romperme. Sabía que discutir ahí, en esa cocina que ya no era mía, solo serviría para que me llamaran exagerada, para que dijeran que no sabía adaptarme, para que la conversación se convirtiera en otra acusación velada sobre lo difícil que era vivir con una persona mayor. Esa noche dormí en el lavadero. Leticia había puesto unas sábanas limpias, pero la cama plegable rechinaba con cada movimiento y olía a humedad. Desde la pequeña ventanita vi cómo encendían la luz del cuarto que antes era mío. Su madre, que había llegado más temprano de lo que pensé, se asomó por la cortina con aire triunfal. Llevaba un batón de seda y zapatillas nuevas. Me sentí una invasora en mi propio terreno. Durante horas escuché sus risas, sus voces cruzadas, la televisión encendida. Alguien abrió mi viejo armario, ese que había sido de Tomás, y oí cómo se deslizaban las perchas. Me imaginé su ropa desplazada, guardada toda prisa en cajas, tal vez ya apiladas junto al calentador, junto a mí, mis recuerdos, mis fotos, mis libros. Todo desechado para dar lugar a la madre de Leticia, que apenas me saludó con un gesto seco al cruzarnos en el pasillo. Al amanecer, abrí la puerta del lavadero para tomar aire.
El jardín estaba cubierto de rocío, y el sol apenas comenzaba a iluminar los azulejos descoloridos del patio. Caminé hasta el árbol de naranjo, el mismo que Tomás había plantado el día que terminamos el techo de la casa. Me senté en la banca de cemento y miré hacia la fachada que ahora parecía ajena, como si alguien hubiera movido cada cosa solo 1 centímetro. Lo justo para hacerme sentir extranjera en mi propio hogar. Me llevé la mano al pecho y la dejé ahí, como intentando recordar que aún latía algo dentro de mí. Que aún era dueña de ese suelo. Que mi nombre seguía estando en los papeles. Que ninguna reorganización doméstica podía borrar eso. Y sin embargo, el dolor era real. No porque me quitaran un cuarto, sino porque lo hicieron sin temblar. Porque no hubo una conversación sincera, ni una pizca de empatía, ni un gesto de gratitud. Solo una decisión fría, envuelta en excusas y envuelta en sonrisas que ya no me engañaban. Ese día no lloré. Pero dentro de mí, algo se quebró para siempre. Las primeras noches en el lavadero fueron como un eco de todo lo que había cedido en silencio. No era solo el colchón delgado ni la falta de espacio para mis cosas. Era el sonido persistente de la vida de los otros, llevándose a cabo con comodidad, mientras yo me reducía a un rincón funcional, a una presencia que nadie nombraba, a una figura que se deslizaba por el patio como sombra vieja que estorba, pero no se reclama. Me acostumbré al zumbido constante del calentador, al goteo del grifo que nadie se molestaba en reparar, a los pasos de los nietos que ya no se detenían a decirme «buenas noches». Me volví experta en pasar desapercibida dentro del territorio que alguna vez fue mío. Mi día comenzaba antes que el de todos. No porque tuviera tareas, ya no me pedían nada, sino porque era la única hora en que podía caminar por la casa sin sentirme intrusa. A veces me preparaba café en la vieja cafetera de peltre que rescaté del trastero, y me lo tomaba sentada en el patio, viendo cómo la luz dorada se filtraba entre las hojas del naranjo y se posaba brevemente sobre las grietas del piso, como si quisiera recordarme que aún había belleza, incluso en medio del despojo. Era un momento de tregua, de presencia silenciosa, antes de que los pasos de Leticia o su madre resonaran por la cocina, dictando el ritmo del día como si fueran dueñas del tiempo. Las rutinas fueron cambiando sin aviso. Primero dejaron de dejarme llaves para abrir la reja de la entrada. Luego pusieron una cerradura digital con clave que, según dijeron, era por seguridad. La clave nunca me la dieron. Dependía de que alguien me abriera cuando salía a caminar, lo cual no ocurría con frecuencia porque Leticia comenzaba a decir que se preocupaban si yo me alejaba sola. Me volvieron frágil sin preguntarme si lo era. Me tejieron una red de supuesta protección que era, en realidad, una jaula con barrotes de indiferencia. Un día escuché a Leticia decir por teléfono que era un alivio tener a su madre cerca, que por fin sentía que tenía a alguien de su nivel en casa. No sabía que yo estaba sentada del otro lado de la ventana, bordando con hilo negro sobre un mantel viejo. De su nivel. Las palabras me pesaron en el pecho como piedras húmedas. Empecé a notar pequeños cambios que delataban una decisión más profunda de lo que imaginaba. Cambiaron las cortinas de la sala por unas nuevas, beige y sin carácter, que me parecieron tristes. Se deshicieron de los cuadros con fotografías antiguas que colgaban en el pasillo. Mi retrato con Tomás, nuestra foto de bodas, los cumpleaños de Esteban cuando niño. Todo fue retirado sin comentarios. Al principio pensé que los habían guardado, pero una tarde, al sacar la basura, vi una caja mal cerrada junto al bote. Estaba húmeda, pero el cartón aún resistía. La abrí, con el corazón ya temblando, y ahí estaban. Las fotos, los marcos, un bordado que yo había hecho con el nombre de Esteban cuando nació, una medallita con la imagen de San Judas que solía colgar sobre la puerta de entrada. Los tomé en silencio.
Los limpié con la orilla de mi blusa y me los llevé de regreso al lavadero. Esa noche no pude dormir. Sentí un peso en el pecho que no me dejaba respirar. Era más que tristeza. Era una mezcla de furia contenida, de años de silencios acumulados, de palabras que nunca dije por miedo a herir a los que amaba. Miré la caja con los recuerdos rescatados y me di cuenta de que algo dentro de mí ya no quería seguir aguantando. Pero, ¿qué podía hacer una mujer de 76 años, acorralada en un lavadero, frente a una nuera que había tomado el mando de la casa con la habilidad de una reina sin corona? Entonces recordé la caja metálica bajo mi cama, aquella que contenía los papeles del terreno, la escritura firmada por Tomás, los planos originales. Me levanté, encendí la lámpara portátil que usaba por las noches y saqué todo. Revisé documento por documento con la calma de quien prepara un conjuro. Allí estaba, el certificado de propiedad, con mi nombre en letras claras. Una nota manuscrita por Tomás, de su puño y letra, fechada un mes antes de morir, donde decía que aquel terreno debía protegerme cuando yo ya no pudiera hacerlo. Lo guardé todo en una carpeta de plástico y al día siguiente, con la espalda firme y la mirada baja para no despertar sospechas, salí temprano del terreno y tomé un taxi hasta la notaría donde trabajaba Raquel. Raquel fue compañera mía en la secundaria. Nos reencontramos hace años en el velorio de su esposo, y desde entonces habíamos mantenido contacto esporádico. Al verme entrar, con el sobre en la mano, supo que no era una visita cualquiera. Me ofreció asiento, café, y me escuchó en silencio mientras yo, con la voz temblorosa pero decidida, le contaba todo. No le omití nada. Le hablé del cuarto, del lavadero, de las fotos en la basura, de la risa de Leticia y su madre en mi antigua habitación. Le mostré los documentos. Ella los revisó con la atención de quien sabe que cada letra puede ser una bala o un escudo. «Aurora», me dijo finalmente, «tienes todas las de ganar. Este terreno es tuyo, legalmente y sin discusión. Si decides tomar acción, puedes exigir el uso exclusivo de la propiedad, pedir desalojo o al menos renegociar los términos. No estás indefensa». No supe si llorar o reír. Me sentí vista, al fin, no como una carga, sino como una persona con derechos. Le pedí que redactara una notificación. No una demanda, no aún. Solo una carta formal donde reclamara el respeto a mis derechos sobre la propiedad y solicitara una reunión para discutir el nuevo arreglo de convivencia. Volví a casa con los papeles en la bolsa, caminando despacio por la vereda, como si cada paso me devolviera un centímetro de dignidad. Al llegar, Leticia estaba en el patio, regando las plantas. Me saludó sin mirarme. Su madre, desde la ventana, tejía mientras tarareaba una canción religiosa. Nadie sospechaba nada. Esa noche dormí mejor que en semanas. Al día siguiente, Raquel envió la notificación por correo electrónico y también en físico, con acuse de recibo. Leticia la recibió a media mañana. Me enteré porque escuché desde el lavadero cómo cerraba de golpe la puerta de la cocina, gritándole a Esteban. «¿Qué significa esto? ¿Tu madre nos quiere correr ahora?» No salí. No me defendí. No me justifiqué. No tenía que hacerlo. Esteban tocó mi puerta 2 horas más tarde. Quería hablar. Lo dejé pasar. Tenía los ojos rojos, como de no haber dormido. Me preguntó por qué no le había dicho nada. Le respondí que durante años tampoco él me había dicho nada. Se quedó callado. Me dijo que Leticia estaba molesta, que no entendía por qué yo hacía esto de esta manera. Le respondí que me hubiera encantado hablar en la sala, como familia, antes de que decidieran mover mis cosas sin consultarme. No hubo más discusión.
Me pidió tiempo. Yo le dije que no había prisa, pero que ahora había una línea trazada. Una que ya no pensaba borrar. Esa noche, por primera vez, Leticia no me habló. No preguntó si necesitaba algo, no me ofreció té, ni me dirigió palabra alguna. Pero la vi pasar frente al lavadero con el ceño fruncido, el sobre de la notaría en la mano, y supe que algo dentro de ella también había cambiado. Ya no me veía como una vieja inofensiva, me veía como una amenaza. Y eso, en un extraño y oscuro rincón de mi alma, me dio fuerza. Después de la carta, la casa entera respiraba distinto. No era un cambio visible, al menos no para un extraño. Pero para mí, cada gesto, cada silencio, cada roce de mirada, era una evidencia del nuevo equilibrio que se estaba gestando. Leticia ya no me ignoraba, pero tampoco me hablaba. Sus ojos, antes fríamente educados, ahora eran francamente hostiles. Su madre había dejado de saludarme al pasar por el patio y se limitaba a fruncir el ceño, como si mi mera existencia le produjera incomodidad. Esteban intentaba mediar con un esfuerzo que nacía más del miedo al conflicto que del deseo de reconciliación. Me ofrecía cosas inútiles. Un ventilador nuevo, más espacio en el lavadero, que no saliera a regar cuando ellas estaban en la cocina, para evitar tensiones. Cada oferta era, en realidad, una forma de decirme que me quedara quieta, que no incomodara, que siguiera siendo la figura dócil que había permitido que esta situación llegara tan lejos. Yo lo escuchaba con una calma que no era sumisión, sino cálculo. Ya no tenía necesidad de convencerlos de nada. Los papeles estaban de mi lado. Lo que aún me faltaba era el coraje de usarlos con toda su fuerza. Una tarde, mientras acomodaba mis cosas en unas repisas que improvisé con bloques de cemento, encontré una vieja caja de zapatos. Dentro, cartas de Tomás. Cartas que me había escrito cuando trabajaba en la sierra durante los primeros años de nuestro matrimonio, cuando aún no teníamos teléfono, y la única manera de hablar era con tinta y papel. Las leí una por una, sentada en el suelo, con la espalda contra la pared del lavadero. Su letra firme, redonda, hablaba de amor, de cansancio, de esperanza. A veces sueño con verte en la puerta del terreno, con ese vestido azul que tanto me gusta, y me dan ganas de dejarlo todo y volver corriendo. Pero sé que esto es por nosotros, por la casa, por el hijo que un día tendremos. Esas palabras, escritas desde la lejanía, me devolvieron una claridad que creía perdida. Yo no estaba sola. Tenía una historia. Tenía un respaldo. Y sobre todo, tenía una promesa. Fue entonces cuando tomé una decisión que cambiaría todo. Construir. No una casa, no un cuarto de lujo, sino algo simbólico y funcional al mismo tiempo. Una pequeña vivienda en el patio trasero, sobre la franja de terreno que me pertenecía por completo, legal y moralmente. Consulté con Raquel. Me dijo que no necesitaba autorización de nadie, que podía solicitar un permiso municipal y si cumplía con las normas de construcción, no había forma de detenerme. Fui al ayuntamiento. Hablé con un arquitecto joven que apenas me prestó atención hasta que vio los documentos. «Este terreno es suyo, señora. Puede hacer lo que guste». Me explicó los pasos, los costos, las restricciones. Tomé nota de todo. Me reuní con un albañil recomendado por una vecina y le pedí un presupuesto. No sería barato, pero tampoco imposible. A lo largo de los años había ahorrado más de lo que mi familia imaginaba. Yo no gastaba en lujos, no viajaba, no cambiaba de ropa cada temporada. Todo lo que me sobraba, lo guardaba, por costumbre, por miedo, por ese instinto de las mujeres que saben que un día pueden necesitar salir solas sin mirar atrás,
Cuando anuncié mi plan en la mesa del desayuno, la reacción fue inmediata. Leticia se atragantó con el pan. Esteban dejó caer el periódico, y la madre de Leticia me miró como si hubiera dicho que pensaba enterrar un cadáver en el jardín. ¿Una construcción?, repitió Leticia con una risa seca. ¿Aquí? ¿En el patio? Le respondí con tranquilidad. En mi parte del patio, sí. Haré una pequeña casa para mí. 2 cuartos, cocina, baño. Nada grande. Esteban intentó interrumpirme, pero levanté la mano. No se preocupen. Tengo todos los permisos en orden. El arquitecto vendrá el lunes a tomar medidas. La incomodidad se espesó en el aire como humedad antes de la tormenta. ¿Y qué se supone que debemos hacer nosotros?, preguntó Leticia, ya sin disimular su fastidio. Nada. Ustedes siguen con su vida. Yo seguiré con la mía. Solo que ahora, con paredes propias. A partir de ese momento, la tensión en la casa se convirtió en algo casi físico. Cada paso que daba era vigilado. Cada conversación se volvía más breve. La madre de Leticia comenzó a quejarse del ruido, incluso antes de que empezara la obra. Decía que los vecinos se molestarían, que el polvo le hacía daño, que yo estaba provocando un ambiente hostil. Pero yo ya no retrocedía. Cada ladrillo que se apilaba era un acto de afirmación. Cada mezcla de cemento, un recordatorio de que aún estaba viva, de que aún tenía el poder de decidir sobre mi cuerpo, mi espacio, mi futuro. El día que empezaron a cavar los cimientos, me senté en una silla de plástico al borde del patio y observé cada movimiento con una serenidad que no me conocía. Los vecinos se asomaban con curiosidad. Algunos saludaban, otros murmuraban, pero yo no escuchaba nada. Solo el sonido del metal golpeando la tierra, como un tambor que anunciaba algo nuevo. En medio del trabajo, uno de los albañiles encontró una piedra grande, casi una losa, justo en el centro de lo que sería mi sala. Al removerla, apareció una caja metálica oxidada. La abrí con manos temblorosas. Dentro, fotos, antiguas, de Tomás, de mí, de Esteban de niño. Al parecer, Tomás la había enterrado ahí antes de cimentar el primer patio. Era su cápsula del tiempo. Un mensaje para el futuro. Lloré sin hacer ruido. No de tristeza, sino de gratitud. Como si desde algún lugar él me dijera que no estaba equivocada. Que ese nuevo hogar no era un capricho, sino una continuación de lo que habíamos empezado juntos. Las semanas pasaron entre polvo, martillos y visitas al municipio. La casa iba tomando forma. No era grande, pero tenía alma. Elegí cada cosa con cuidado. El color de las paredes, las ventanas orientadas al sol de la mañana, la teja del techo. Leticia comenzó a perder el control. Me acusó de provocar problemas familiares, de dividir a la familia, de humillarlos ante los vecinos. Esteban ya no sabía qué decir. Se refugiaba en el trabajo, en excusas. Pero algo en su mirada había cambiado. Me miraba con una mezcla de miedo y admiración. Como si no pudiera creer que su madre, esa mujer callada que todo lo aguantaba, se hubiera convertido en alguien capaz de desafiar su zona de confort. Una noche, durante una tormenta, la luz se fue. Leticia y su madre se quedaron sin electricidad. Yo, en cambio, tenía un generador pequeño que el arquitecto me había recomendado instalar. Lo encendí. Desde mi nuevo cuarto, iluminado por una lámpara cálida, vi cómo Leticia me observaba desde la ventana de la cocina. La oscuridad la envolvía. A mí, en cambio, la luz me cubría por dentro y por fuera. Esa imagen, mínima pero potente, me recordó algo que mi abuela solía decir.
Una mujer que se alumbra a sí misma no necesita permiso para brillar. La casa aún no estaba terminada, pero yo ya la le habitaba. No físicamente, sino en espíritu. Cada noche dormía mejor. Ya no soñaba con pasillos oscuros ni con puertas cerradas. Soñaba con habitaciones limpias, con libros apilados, con un té humeante en la mesa y el silencio de la dignidad reconquistada. La casa se terminó una mañana de septiembre, cuando aún quedaba ese fresco matinal que hacía que el aire oliera a café y tierra mojada. Los albañiles retiraron el último andamio y el arquitecto, con su carpeta bajo el brazo y una expresión satisfecha, me entregó las llaves con una sonrisa leve, casi ceremonial. No hubo corte de listón, ni fotografías, ni brindis. Pero para mí, ese instante fue más solemne que cualquier boda o bautizo. Con esas llaves en la mano, no solo inauguraba un espacio físico, sino una nueva etapa de mi vida. Una en la que yo no le debía explicaciones a nadie. Una donde no se me prestaba un rincón, sino donde cada pared, cada enchufe, cada ventana me pertenecía sin condiciones ni tolerancias. Caminé despacio por dentro, acariciando el marco de la puerta, la cerámica de la cocina, la repisa que había pedido colocar junto a la ventana del cuarto para mis libros. Era modesta, sí, pero también era mía. No debía pedir permiso para colgar un cuadro, para sentarme en pijama a tomar un té, para poner música a media tarde, o simplemente estar. Era, al fin, la dueña de mi respiración. Leticia se enteró del fin de la obra sin que yo dijera nada. Bastó que viera el movimiento de los trabajadores al marcharse, que oyera los últimos golpes de martillo y el sonido del portón cerrándose tras el camión de herramientas. No hizo preguntas. Durante el almuerzo, fingió leer el celular, pero su mandíbula estaba tan tensa que parecía que masticaba rabia en lugar de pan. Esteban, por su parte, se limitó a sorber su sopa sin mirarme a los ojos. El silencio que se respiraba en esa mesa tenía un espesor denso, como si se hubiera cocido junto con los garbanzos. Sabían todos que algo definitivo había ocurrido, y yo no tenía intención de suavizarlo. Esa misma noche, comencé a trasladar mis cosas. Primero, los objetos más simbólicos. El bordado con el nombre de Tomás, la foto de Esteban a los 3 años, la caja de zapatos con las cartas. Después, la ropa, los libros, la lámpara antigua que había sido de mi madre. No pedí ayuda. No pedí opinión. Solo me moví con la determinación de quien no quiere dejar rastro de debilidad. Cada viaje era una afirmación silenciosa, un desmantelamiento no solo del lavadero, sino del papel que me habían asignado sin consultarme. El último objeto que retiré fue el reloj de péndulo que Tomás había restaurado poco antes de morir. Lo colgué en la pared de mi nueva sala y esperé a que diera las 8. El sonido del campanazo resonó en todo el patio como una señal de presencia, de permanencia, de retorno. La reacción no tardó. A la mañana siguiente, Leticia irrumpió en mi nuevo espacio sin tocar, con la cara enrojecida por la furia. «Esto es una provocación», dijo sin siquiera cruzar el umbral. «Tú sabías que esta construcción iba a dividir la familia. ¿Por qué no lo pensaste antes de arruinar la convivencia?». Le respondí con la serenidad que da haber esperado ese momento durante semanas. La convivencia se arruinó cuando me echaron del cuarto sin consultarme. Esto es, simplemente, el resultado lógico de esa decisión. Leticia me miró como si no entendiera qué idioma hablaba. «Es que ahora tu casa está justo frente a mi cocina. No hay privacidad. Parece que me estás vigilando». No pude evitar sonreír. No vigilo a nadie. Solo habito el espacio que me pertenece. Si te incomoda, puedes poner cortinas. Esteban apareció detrás de ella, con el rostro pálido y las manos en los bolsillos.
Mamá, esto no está ayudando. Intenté contener la tristeza que aún me provocaba que usara ese tono, ese susurro conciliador que tantas veces usó para no contrariar a su esposa. Lo que no ayudó fue su silencio cuando decidieron relegarme al lavadero. Dije, ahora solo estoy reclamando lo que nunca debí ceder. Los días siguientes fueron un desfile de estrategias pasivo-agresivas. Leticia comenzó a poner música a todo volumen desde su cocina, justo a la hora en que yo leía. Su madre pasaba por mi ventana hablando en voz alta por teléfono, inventando enfermedades para justificar que una señora de su edad no debía estar sometida a ambientes hostiles. Cambiaron la cerradura de la puerta trasera del terreno sin avisarme, lo que me dejó fuera durante una mañana entera hasta que llamé a Raquel, quien envió una notificación legal inmediata. El tono subió. Las palabras medidas legales comenzaron a escucharse con más frecuencia que los saludos. La convivencia se volvió insostenible. Yo no respondía a las provocaciones, pero tomaba nota de cada una. Tenía registros, fechas, fotos. Raquel me había enseñado a armar un expediente con disciplina. La ley no premia la emoción, Aurora, me había dicho. Premia la evidencia. Una tarde, Leticia me gritó delante de los vecinos que yo era una vieja amargada que arruinaba la vida de su hijo. ¡Nos estás separando! ¡Estás enfermando este hogar! No respondí. Caminé hacia la barda que separaba el jardín de mi entrada y cerré la reja con llave. Pero por dentro, sus palabras me dolieron más de lo que esperaba. No por lo que decían, sino porque Esteban no las contradijo. Estaba ahí, al lado de su esposa, con los brazos cruzados, mirando al suelo, dejando que las palabras rebotaran en mí sin oponer resistencia. Esa noche lloré, no por nostalgia, no por culpa, sino por el cansancio acumulado de toda una vida intentando merecer el afecto de alguien que no sabía darlo sin pedir permiso. Fue en ese punto cuando decidí ir más allá. No bastaba con tener una casa en el mismo terreno. No bastaba con defenderme. Era momento de ejercer poder, no como venganza, sino como acto de justicia. Llamé a Raquel y le pedí que iniciara el proceso de partición legal del terreno. Dividiría la propiedad formalmente, pondría límites, instalaría una entrada independiente desde la calle trasera, abriría un portón que me permitiera entrar y salir sin pasar por el dominio de Leticia. ¿Estás segura, Aurora?, me preguntó Raquel. Es un paso que marca una línea sin retorno. Le respondí sin dudar. Hace mucho que cruzaron esa línea. Yo solo la estoy dibujando con claridad. Cuando llegaron los topógrafos, Leticia entró en crisis. Llamó a su madre, a su hermana, a su círculo social, y comenzó una campaña de victimización. «La señora quiere echarnos del terreno», gritaba por teléfono. Pero los técnicos seguían marcando líneas, midiendo, delimitando. Cada cinta amarilla era un recordatorio de que los privilegios no son eternos. Esteban trató de interceder. «Mamá, esto puede terminar mal. Podríamos vender todo, repartir y cada uno seguir con su vida». Lo miré con una mezcla de ternura y decepción. Ya seguimos cada uno con su vida, hijo. Solo que hasta ahora tú vivías sobre la mía. Leticia, en un intento desesperado, llevó el caso ante una mediación comunitaria. Alegó que yo estaba desestabilizando la paz familiar, que mis acciones eran desproporcionadas. Pero Raquel, con los documentos en la mano, desmanteló cada acusación. La señora Zamudio está actuando dentro de sus derechos. Ha sido paciente, ha documentado cada paso. Lo que ustedes llaman desestabilización es, en realidad, independencia. La mediadora propuso una solución que Leticia no esperaba: arrendarle mi parte del terreno a un tercero.
Es decir, si yo no quería vivir ahí, podía alquilarlo y generar ingresos. ¿Eso significa que puede traer a otras personas aquí?, preguntó Leticia con la voz afilada. Así es, respondió la mediadora. Es propiedad privada. El horror en su rostro fue más elocuente que cualquier grito. Me limité a decir: no tengo planes de alquilarlo, pero es bueno saber que podría. La derrota no vino como un escándalo, sino como un susurro lento. Comenzaron a retirarse. Leticia evitaba cruzar el patio. Su madre ya no salía. Esteban, por fin, me visitó una tarde, solo, sin avisar. Se sentó frente a mí, con el mismo gesto que tenía a los 8 años cuando rompía un jarrón. «Mamá, no sé en qué momento todo se fue así». Le respondí: «En el momento en que dejaste de verme como tu madre y comenzaste a tratarme como un estorbo». Lo abracé, porque aún era mi hijo, pero ya no era mi niño. Ese ya lo había perdido. Ahora solo quedaba reconstruir desde el respeto. Y yo, después de tanto, estaba lista. La notificación formal llegó una mañana de octubre, cuando el aire comenzaba a volverse más seco y las jacarandas del barrio empezaban a dejar caer sus primeras flores malvas sobre los autos y las banquetas. Era un sobre blanco, sin logotipos ni adornos, pero con el sello de la autoridad notarial bien visible. Se lo entregaron a Leticia en mano, en la puerta de su cocina, mientras aún tenía los ruleros puestos y una taza de té medio vacía sobre el mármol. El repartidor no esperó reacción. Se limitó a pedir su firma, le entregó el sobre y se marchó con la rapidez de quien ya ha presenciado demasiadas veces el gesto de incredulidad que viene después. Yo observaba desde mi ventana, no con regocijo, sino con una serenidad nueva que me sorprendía incluso a mí. Sabía lo que ese sobre contenía: la propuesta final de partición, con términos claros, opciones de compra para ambas partes y, sobre todo, el recordatorio jurídico de que todo aquello que creían tener sin condiciones estaba, en realidad, sujeto a una voluntad que habían ignorado demasiado tiempo. Leticia leyó la primera página en voz alta, como si al articular las palabras pudiera conjurar otra realidad. Llamó a Esteban con un tono agudo, casi desesperado. Él acudió desde el auto, donde estaba terminando una llamada de trabajo. Vi cómo le entregaba el sobre, cómo él lo leía con las cejas fruncidas, cómo al llegar al párrafo clave se pasaba una mano por el rostro. Ese gesto suyo tan familiar cuando no sabía cómo seguir. Me imaginé el sudor tibio en la palma, la náusea que le subía al estómago al comprender que no había marcha atrás, que no se trataba de un capricho temporal, sino de un movimiento cuidadosamente ejecutado con cada derecho en regla. Leticia gritó, no palabras, sino ese sonido animal que nace del ego herido. Luego se encerró en su cuarto y no volvió a salir hasta la noche. Esa tarde, Esteban vino a mi casa. Tocó con los nudillos, suave, como si supiera que cruzar ese umbral era algo distinto ahora. Lo dejé entrar. Tenía los ojos cansados, los hombros caídos. Se sentó frente a mí sin decir palabra durante casi 1 minuto. Después, con voz baja, me preguntó si todo eso era necesario. Si no podríamos simplemente volver a empezar. Le respondí con una firmeza que no buscaba herir, sino dejar claro el punto de no retorno. Esteban, esto no es venganza, es estructura. Tú viviste muchos años sobre algo que no entendías. Creíste que el afecto eximía del respeto. Yo permití demasiadas cosas en nombre de una paz que solo me beneficiaba a ti. Pero ahora lo que busco no es castigo, sino verdad. Y la verdad es que esta casa, este terreno, esta historia,
son míos. Tú y Leticia vivieron aquí como huéspedes de un hogar que nunca reconocieron. Lo que estoy haciendo es simplemente colocar cada cosa en su lugar. Esteban asintió, lentamente, como si cada palabra mía cayera sobre su cabeza, como gotas de una lluvia persistente que no puede evitar. ¿Y si Leticia se va?, preguntó después. Lo miré. Eso ya no es mi decisión, ni mi preocupación. Lo que haga o no haga tu esposa es asunto suyo. Mi puerta estará abierta, pero no para lo mismo de siempre. Esa noche fue la primera vez que escuché una discusión abierta entre ellos. Leticia no gritaba ya como antes. Su voz era cortante, afilada, sin aspavientos. Esteban, por el contrario, hablaba bajo, interrumpía poco. Por momentos el silencio entre frases decía más que los argumentos. Entendí, sin necesidad de acercarme, que ella le estaba planteando una elección. Y que él, por primera vez, dudaba. Al día siguiente, Leticia se marchó. No con un portazo, no con un escándalo. Simplemente se fue. Salió temprano con una maleta grande y su madre a un lado, ambas con gafas oscuras y labios apretados. No se despidieron. No miraron hacia mi parte del terreno. Subieron a un taxi y desaparecieron por la calle como quien cierra un capítulo sin leer el último párrafo. Esteban se quedó. Durante semanas caminó por la casa como un huésped que no sabe si debe volver a hacer las maletas o desempacar de nuevo. Me pidió conversar. Me habló de su infancia, de su padre, de momentos que creía olvidados. Yo lo escuché. No para consolarlo, sino para atestiguar su retorno al lugar de donde nunca debió alejarse tanto. Le propuse algo inédito entre nosotros: redactar un nuevo acuerdo. No un pacto afectivo ni una promesa al viento, sino un documento legal que estableciera nuestros roles, nuestras responsabilidades, nuestras decisiones patrimoniales. Quería que si algún día volvía a vivir aquí, lo hiciera sabiendo dónde estaba parado. No como heredero, no como dueño automático, sino como parte de un acuerdo donde ambas partes valen por igual. Esteban aceptó. Redactamos juntos, con Raquel como testigo, un contrato de cesión parcial de uso. Él podía permanecer en la casa siempre y cuando reconociera que el terreno seguía siendo mío, que la parte construida sobre mi porción estaba sujeta a revisión y que cualquier modificación futura requeriría mi consentimiento. Además, firmó una cláusula de reconocimiento, donde dejaba por escrito que toda su vida había sido posible gracias al esfuerzo económico, físico y emocional de su madre. Fue el acto más difícil de su vida. Lo vi en su cara, pero también fue el más valiente. Un mes después, una vecina me pidió que contara mi historia en una reunión de mujeres del centro cultural. Al principio me negué. No me gustaba la idea de exponer mi intimidad, pero luego entendí que contarla no era exhibirme, sino dar nombre a tantas otras que, como yo, habían sido relegadas, minimizadas, puestas en el lavadero emocional de sus propias familias. Escribí mi relato. Lo leí con voz pausada, y al terminar, el silencio de las presentes fue el aplauso más elocuente que recibí en mi vida. Una de ellas, joven, me pidió permiso para grabarlo. Quería convertirlo en un cortometraje documental. Dije que sí, con una condición: que no cambiara los nombres. Quería que se supiera que no era una ficción, que no era una metáfora, que eso había ocurrido y que lo había enfrentado con la misma tenacidad con la que una costurera ensarta el hilo para no perder el borde de la tela. Días después, Elena, mi nieta, volvió a visitarme. Se sentó conmigo en la cocina, me ayudó a preparar pan de elote, y mientras esperábamos que el horno hiciera su magia, me dijo que había visto el video del centro cultural. «Abuela»,
me dijo. No sabía que eras tan fuerte. Le respondí con dulzura. Siempre lo fui. Lo que pasa es que la fuerza de una mujer a veces no hace ruido. Solo se nota cuando ya ha hecho su trabajo. Elena me abrazó. No como quien consuela, sino como quien admira. Y ese fue el verdadero clímax de mi historia. No la derrota de Leticia, no la firma del contrato, no la casa terminada. Fue ese gesto de reconocimiento en los ojos de una adolescente. Porque entendí, en ese instante, que algo de lo que había sido mi vida servía para que otra mujer caminara con más firmeza sobre su propio suelo. Han pasado 8 meses desde aquella última discusión, desde la marcha silenciosa de Leticia con su madre, y desde que Esteban firmó el documento que puso nombre y límites a lo que durante años había sido solo un terreno de suposiciones y silencios. Desde entonces, la vida en esta casa ha cambiado de ritmo, como si al fin se hubiera afinado un instrumento que llevaba años desafinado. Ya no hay gritos en el patio, ni pasos apresurados que eviten cruzarse con mi sombra. Ya no hay platos que se lavan con furia ni portazos disfrazados de corrientes de aire. La casa respira diferente. No porque esté más vacía, sino porque por primera vez en mucho tiempo está llena de verdad. Esteban vive en el ala principal con discreción. Se ha vuelto más metódico, más presente. Me ayuda con las compras, repara las cosas que antes ignoraba, cuida el jardín con la misma paciencia con la que su padre solía podar los naranjos. A veces, cuando creo que no me ve, se detiene frente al árbol más antiguo del patio y apoya la mano en el tronco, como si necesitara pedirle disculpas por los años en que olvidó sus raíces. No hablamos mucho del pasado. Ya no hace falta. La herida ha cerrado. Y aunque la cicatriz a veces arde, también recuerda que hubo un corte. Y que sobrevivimos. Mi pequeña casa es ahora un espacio vivo, con olor a café recién hecho y libros abiertos sobre las mesas. Mis días comienzan temprano, con música suave, y el sol entrando por la ventana del comedor. He retomado la lectura que antes había abandonado por la incomodidad del lavadero, y también he comenzado a escribir pequeños textos, reflexiones que anoto en un cuaderno azul con tapa dura que me regaló Elena. Dice que algún día quiere publicarlos como las memorias de su abuela. Yo sonrío, pero en el fondo me halaga la idea de que alguien crea que mis palabras pueden tener valor más allá de estas paredes. Elena viene a verme todos los domingos. Cocinamos juntas, hablamos de su escuela, de sus lecturas, de sus ideas. A veces me enseña canciones nuevas que escucha en su teléfono, y aunque no entiendo la mitad de las letras, me gusta verla bailar mientras barre mi sala o mientras pela zanahorias. En sus ojos no hay juicio, solo una ternura transparente que me recuerda que no todo se perdió. Que una parte de mi legado sí fue sembrada en tierra fértil. Hace unas semanas recibí una carta, escrita a mano, con tinta negra y letra pequeña, apretada. Era de Leticia. No pedía perdón, no ofrecía explicaciones, solo decía que esperaba que estuviera bien, que Elena hablaba mucho de mí y que esperaba que algún día pudiera hablarme sin que mediara la historia. No supe qué hacer con ella. La leí 2 veces, la dejé sobre la mesa y luego la guardé entre las páginas de un libro de cocina que ya no uso. No por rencor, sino porque entendí que hay heridas que no necesitan palabras, sino tiempo, y que no todas las historias merecen un epílogo complaciente. A veces basta con cerrar el libro y dejar que el polvo haga su trabajo. También volvió a escribirme una vecina del barrio, una mujer joven que había asistido a la charla en el centro cultural. Me dijo que mi historia le dio fuerza para abandonar una relación, donde la hacían sentir invisible, que leyó mi relato en voz alta para su madre, y que ambas lloraron juntas. Eso me conmovió más que cualquier aplauso. Porque entendí que lo que viví, lo que enfrenté, no fue en vano, que cada paso, por más doloroso que haya sido,
Sirvió para que otras mujeres se vieran reflejadas y se atrevieran a tomar la palabra. Mi vida ahora no es extraordinaria. No viajo, no tengo lujos, no he recuperado todos los vínculos que perdí, pero cada mañana abro las ventanas de mi casa y respiro aire limpio, sin el peso del desprecio. Camino por el patio con paso firme, sin miedo a que me llamen exagerada, sin la necesidad de pedir permiso para existir. He redescubierto el gusto por las pequeñas cosas. Un pan bien horneado, un bordado sin prisas, una conversación honesta al atardecer. Y he comprendido que la paz no es un regalo que otros nos dan, sino una conquista silenciosa que se alcanza cuando una decide no ceder más espacio del que corresponde. A veces me siento en la banca de piedra junto al naranjo, la misma que compartí tantas veces con Tomás, cuando soñábamos con un futuro para nuestro hijo. Cierro los ojos y lo imagino ahí, en silencio, con su mano sobre la mía. No me dice nada, pero su presencia lo llena todo. En esos momentos sé que hice lo correcto, que no traicioné su legado, sino que lo defendí con la única arma que me quedaba, la dignidad. Y eso, en este tiempo de mi vida, es más que suficiente. Porque una puede envejecer en muchas formas, pero si algo he aprendido, es que no hay vejez más triste que la de una mujer que no fue capaz de decir basta. Y yo, al fin, aprendí a decirlo. Y lo dije con hechos. Ahora, por fin, puedo descansar.